Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a explicar cómo hacer una tabla de distribución de frecuencias. Como primer punto, haremos el título de la tabla de distribución. Ahora copiaremos la tabla que nos indicó el profesor. Luego lo subrayamos, nos vamos a la opción de borde y donde dice todos los bordes. Vamos a copiar el número de valores que necesitamos para calcular. Hacemos lo mismo que en la tabla anterior, lo subrayamos, nos vamos a la opción de borde y escogemos la opción de todos los bordes. Aquí vamos a ver la fórmula que nos da Excel para trabajar, para así calcular los datos que observamos. Para calcular los datos utilizaremos la fórmula que tenemos aquí, que es igual contar seleccionamos los datos que tiene la tabla. Cerramos con paréntesis y utilizamos la tecla Enter que nos da el primer valor. Luego haremos lo mismo con el dato del mínimo y el máximo. Para calcular el intervalo ponemos el signo de igual 3,32 por logaritmo de 10, número de datos, paréntesis, más 1, paréntesis, y enter. Como este valor nos dio en decimales, nos vamos donde dice disminuir decimales y dejamos en 2 decimales. Para que al momento de hacer nuestra tabla de distribución esta no se altere, colocamos el número de 6 solamente. Para calcular la amplitud utilizamos el signo de igual, el rango, entre, intervalo, al igual que el anterior, colocamos el número 6 para que nuestra tabla de distribución no se altere. La diferencia sería 1 porque es lo que
explicado en el módulo que el profesor nos facilitó. Para hacer nuestra tabla de distribución, copiamos el nombre de cada valor que necesitamos calcular en la tabla. Lo primero que vamos a colocar sería el número de intervalo, que en este caso sería el 6. Entonces, enumeramos del 1 al 6. Colocamos la palabra suma y lo centramos. Sombreamos para colocar todos los bordes de nuestra tabla. Estas son las fórmulas que nos proporciona Excel para calcular nuestros datos. Para calcular el límite inferior, utilizamos el signo de igual, dato mínimo menos diferencia. Luego lo protegemos con la tecla F4 y le damos Enter. Para poder calcular el límite inferior 2 necesitamos el límite superior, así que primero lo vamos a calcular. Para calcular el límite superior utilizamos el signo de igual, límite inferior más la amplitud. Protegemos con la F4, dimos Enter. Para calcular el límite superior 2, colocamos igual, límite superior más la diferencia y lo protegemos con la F4. Corremos los datos desde aquí. Hacemos lo mismo del otro lado para rellenar nuestra tabla. Para calcular la marca de clase, colocamos el signo de igual, entre paréntesis, límite inferior más límite superior, entre paréntesis, entre 2. Para rellenar el resto de los valores, lo único que hacemos es correrlo hacia abajo. Para calcular la frecuencia del intervalo, colocamos el signo de igual, la frecuencia, seleccionamos el número de datos, punto y coma, grupo de límite superior, cerramos paréntesis y lo protegemos con la F4. Corremos hacia abajo y luego seleccionamos todas las frecuencias y presionamos la F2. Luego presionamos Control más Shift más Enter. Para corroborar el número de datos ponemos igual los valores de la frecuencia de los intervalos y nos debe dar 40. Para calcular la frecuencia relativa ponemos el signo de igual en la frecuencia del intervalo
Entre datos, proteger con la F4. Corremos hacia abajo para terminar nuestros valores. Y ahora los redondeamos a 3 decimales. Hacemos la suma de estos valores y nos debe dar 1.00. Para calcular la frecuencia relativa porcentual, colocamos el signo de igual la frecuencia relativa por 100. Ahora lo corremos hacia abajo para terminar nuestra tabla. Y hacemos la suma de nuestros valores. Para calcular la frecuencia acumulada ponemos el igual y la frecuencia del intervalo o el número 1. Para calcular la frecuencia acumulada 2 colocamos igual a la frecuencia acumulada 1 más la frecuencia del intervalo 2. Arrastramos hacia abajo para terminar nuestro cálculo. Ahora, para que se vea más presentable, le agregaremos un poco de color. Listo, así quedaría nuestra tabla finalizada. Muchas gracias.